La solemnidad que tenemos hoy como tema de la liturgia es la de la Ascensión, ya a las puertas de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La semana próxima celebraremos esta gran fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Iglesia. Y hoy tenemos esta solemnidad que vamos a intentar meternos un poco en el sentido de este misterio, porque no es simple el tema y tiene algunas características que vamos a tratar de describir así muy simplemente para que nosotros tengamos idea un poco más completa. Lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta es que el Evangelio que leímos es de Lucas y estamos leyendo en ese Evangelio el final del Evangelio de Lucas, es decir, las últimas palabras que están escritas allí en ese Evangelio. Y lo segundo es que leímos también en la primera lectura de hoy los Hechos de los Apóstoles. Y de los Hechos de los Apóstoles leímos el principio, o sea, cómo comienzan los Hechos de los Apóstoles. Así que el final de Lucas y el comienzo de los Hechos. ¿Hasta ahí está clarito? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, estos dos textos forman un solo texto. Originalmente, Lucas escribió el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, el mismo autor. Y lo que divide o lo que hace como que fueran dos textos distintos es el mismo hecho, la ascensión. Si uno lee primero el Evangelio y luego los Hechos, se va a dar cuenta que es la continuidad, porque es el mismo libro, nada más que a los fines de la reflexión de la Iglesia fue separado este texto para que veamos por un lado el Evangelio y por otro lado los Hechos de los Apóstoles, cómo va caminando la Iglesia en ese primer tiempo. Así que sería algo así como en nuestra literatura el Martín Fierro, que tiene dos partes. Primero el Martín Fierro y la segunda parte que se llama La Vuelta de Martín Fierro. Si bien son distintos, pero es la misma historia. Es decir, estamos ante un solo texto. Eso me parece importante hoy subrayarlo. Así que vamos a tomar la reflexión justamente así, como un solo texto. Cada 3 años se vuelve a dar esto que nosotros hicimos hoy en la lectura. ¿Por qué? Porque los otros años se toma otros evangelios, aunque siempre el de los Hechos de los Apóstoles en la Ascensión. Porque va a ir Marcos y va a ir Mateo en los otros años. Este año seguimos Lucas, entonces la continuidad. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema allí que a mí me causa algo de gracia porque los números en la Escritura tienen un sentido más allá de lo numérico, más allá de lo aritmético o de la cantidad. Los números varias veces hablan de una cualidad, algo distinto.
o sea, están diciendo algo. Y el número que aparece aquí en la celebración de hoy, no sé si ustedes fueron atentos, el número que aparece es el 40. Esto que ocurrió en la ascensión fue 40 días después de la resurrección. Y entonces vamos a tratar de ver esto del 40 si tiene algún significado particular. Tenemos que recordar que este número aparece varias veces en la Escritura en momentos muy importantes. La primera aparición del 40 es cuando se da el diluvio en el Génesis. El que llovió, dice el texto, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Vamos a recordar otra aparición del tema de 40 también en el Antiguo Testamento. Hay varias, pero yo subrayo las más significativas. El pueblo de Dios, cuando es liberado de la esclavitud, tiene que caminar por el desierto 40 años. Segunda vez que aparece de un modo significativo. Después ya nos metemos en el Nuevo Testamento. Jesús hace un ayuno antes de empezar su vida pública de ¿cuánto? 40 días. Y aquí estamos ante la ascensión, que justamente es 40 días después de la Pascua. Entonces uno puede preguntarse, ¿esto será una casualidad o acá hay un mensaje? ¿Saben ustedes qué es el 40? No, la quinela, le digo yo. ¿No saben? ¿Saben algunos números qué significa? Por ejemplo, el 14, ¿qué significa? ¿Qué es el 14? El borracho. ¿Qué es el 22? El loco. ¿Ve? Algunos saben. ¿El 48 qué es? Muerto que parla, decimos, el muerto que habla. ¿Y el 40? El cura. ¿Ve que lo saben? Ahí está. El cura. ¿Y qué será el 40 en la Escritura? Este es el tema. Fíjense lo que significa. Que está terminando una etapa y va a comenzar otra que es totalmente distinta, nueva. Ha pasado algo novedoso. Por ejemplo, cuando se da los 40 días del diluvio, empieza como una nueva creación, empieza la vida de nuevo. Después de todo ese desastre del diluvio, empieza Noé con su familia una nueva creación cuando empiezan a descender de ese barco. Bien, cuando van los 40 años en el desierto, van a llegar luego de esos 40 años a la tierra prometida. Es decir, van a empezar una vida nueva, todo ese pueblo de Dios que marchó por el desierto todo ese tiempo. En Jesús, Nuevo Testamento, ya empieza la vida pública de Jesús después de los 40 días en el desierto. Después de las tentaciones y todo eso, Jesús empieza a anunciar la vida nueva, el Evangelio, la buena noticia de Dios. Es decir, fíjense el cambio, ¿no? De la vida oculta de Jesús a la vida pública.
el comienzo ese y todo lo que va a significar para la historia. Y aquí nos encontramos con un momento también de ruptura, de cambio muy profundo, porque Jesús se va al Padre. Y entonces quedamos nosotros allí desconcertados. ¿Qué hacemos ahora? Porque el Señor ya no está más físicamente, históricamente, entre su pueblo. Ahora va a estar de una manera nueva. Van a ser los apóstoles, van a ser los discípulos los que van a tener que llevar adelante este anuncio al mundo. Por eso también este día es considerado como la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Porque hay que ahora nosotros tenemos que asumir el llevar al mundo la buena noticia. Así que fíjense, en ese momento están los apóstoles, estos discípulos, ante Jesús que se va al cielo. Así que bueno, vemos un poco qué pasó allí, cómo fue este momento, qué cosas nos dicen los textos para ir meditando esto. Bueno, yo quería simplemente subrayar una pregunta que le van a hacer los apóstoles a Jesús y vamos a tratar de ver su significado. Dice así: los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Fíjense la pregunta. ¿Qué significa esta pregunta? ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Los discípulos estaban esperando que Jesús fuera el que los liberara de la esclavitud de Roma. O sea, estaban esperando de Jesús una acción más bien de tipo político, o sea, que se pusiera al frente de la liberación de Israel de estas dominaciones de pueblos extranjeros, como eran en ese caso los romanos. ¿Qué quiere decir entonces esta pregunta? Que los discípulos, después de 3 años de estar con Jesús todos los días, convivir con Él y ver y escuchar sus palabras, no habían entendido nada. Repito, los discípulos, después de estar con Jesús todo ese tiempo, no habían entendido nada. Y me hizo acordar de una viñeta de Mafalda. ¿Conocen ustedes Mafalda? Bueno, uno de los personajes de Mafalda se llama Manolito. No sé si conocen más o menos la personalidad de Manolito, pero estaba en la escuela y la maestra estaba explicando un tema y en un momento dado la señorita dice: ¿alguno de ustedes no entendió? Y la manito así de Manolito. A ver, Manolito, dice, ¿qué no entendiste? Dice: desde marzo hasta acá, nada. Un poco así los apóstoles, y un poco así nosotros, y ese es el problema. ¿Qué entendimos de todo esto que se nos ha anunciado? Y encima Jesús se va, nos deja solos. Y tenemos que anunciar al mundo esta buena noticia que nos desconcierta aún hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el texto
que el Maestro les promete el Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser entonces la actitud que van a tomar los discípulos? Dice, finalizando el texto, dice el texto del Evangelio, dice así: permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía, como no había venido el Espíritu Santo, ellos estaban sin entender demasiado, sin saber qué hacer en ese desconcierto. Y entonces lo más importante que pueden hacer los discípulos es estar en oración. Estar en oración todo el tiempo que sea necesario hasta que el Señor les envíe el Espíritu Santo. Y entonces aquí es donde yo digo un poco que nosotros, en estos días que quedan hasta Pentecostés, nuestra actitud fundamental sea la misma de los discípulos, en la espera del Espíritu Santo, en alabanza, en oración. ¿Y qué debe decir nuestra oración? Yo diría esas tres palabras que de alguna manera resumen la actitud de los discípulos. Ven, Espíritu Santo. Nada más que esto, ni nada menos. Estos días, hasta Pentecostés, la Iglesia tiene que estar en oración, en esta súplica, con sed, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve y nos haga comprender esto que tenemos que anunciar. Y para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros hay que pedirlo y que esa sea nuestra oración. No sé qué es lo que rezamos nosotros a diario, casi diría yo, no importa, hoy y estos días dejemos de lado todo lo que estamos orando. Que nuestra oración sea esa: ven, Espíritu Santo, todo el tiempo, con sed, esperando que el Señor nos derrame este Espíritu. Fíjense cómo dice el Evangelio, que a mí me llama mucho la atención. Jesús dice así: ¿cómo ustedes, dicen, que son malos, subrayo, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Escucharon bien? ¿Cómo ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces hoy yo diría eso: asumir ese compromiso de oración continua, de pedir a Dios con mucha sed que el Señor nos envíe este Espíritu, porque el mundo necesita el anuncio, y si nosotros no anunciamos, el anuncio no se hace. Y si nosotros no tenemos este Espíritu, ni sabemos qué es lo que vamos a anunciar. Así como los apóstoles desconcertados.
creyendo que Jesús venía para otra cosa. Y después de haber estado con Él todo el tiempo. Por eso entonces hoy decimos, y todos estos días, ven Espíritu Santo. Renovemos nuestra fe. Creo en